Estábamos viendo esto de Netflix y Spotify, cómo se están aliando para combatir contra YouTube. Exacto. ¿Cuál es la problemática del tema? Primero es Netflix, Spotify, y ahora Netflix está hablando con otra productora que se llama iHeartRadio, que es muy conocida allá en Estados Unidos, ¿no? Es muy conocida y son dueños de algunos podcasts muy grandes que yo no tenía ni idea que esos podcasts tenían dueños. Por ejemplo, yo no sé si ubicas a Jay Shetty. Yo no lo sigo, la verdad, sé quién es, pero nunca he visto su podcast, pero no tenía ni idea que, por ejemplo, detrás de ellos estaban estas compañías grandes. Y entonces viene la gran pregunta, ¿por qué Netflix quiere comprar estos podcasts? Ahí yo creo que, como hemos estado revisando algunos temas, es que podemos decir, bueno, Spotify compite con Netflix, pero no, eso es una mentira. En verdad, Netflix compite directamente contra YouTube, porque acuérdense que Spotify más que todo es, digamos, audio, ¿sí? Música y podcast mayormente consumido mediante solo escuchar audio. En cambio, en verdad, su rival más fuerte es YouTube, que normalmente cuando queremos ver algo, ya sea un video musical, un video de podcast, va a ser mediante YouTube. Entonces Netflix en verdad lo que quiere ganar es esa audiencia que ve, digamos, algún audiovisual, ¿no? Exacto. Entonces aquí viene el tema. ¿Por qué Netflix quiere agarrar estos video podcasts? ¿Por qué se mete a gastar tanto? Porque es una inversión de millones de dólares que va a arrancar el otro año en 2026. Así como tú estás viendo Merlín en Netflix, de la nada va a aparecer el show de Jay Shetty. Tú te quedas como que ya ahí, ¿por qué? Entonces lo que tenemos que tener claro es que estas plataformas lo que pelean es por la atención. Por cuántas horas o minutos tú ves su contenido, su plataforma. Eso es su vara para medir el éxito dentro de su empresa. Entonces, por ejemplo, si Netflix le dice a sus inversionistas, hemos incrementado las horas de consumo de cada persona en 20 minutos, ya resulta más llamativo para las empresas porque dice, está teniendo éxito, tienen buen contenido Netflix, vamos a invertir más dinero, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es el problema actual? YouTube se está llevando la mayor parte de consumidores de videos, en especial videos podcast, que a diferencia de Netflix. Haciendo una pequeña comparación, en YouTube se calcula que más de 1.000 millones de personas al mes consumen podcast por video. Entonces Netflix dice, a ver, si son 1.000 millones, me interesa, porque si yo capto una porción de esta audiencia, significa que gente que me va a pagar los $10, $12, $15 que cuesta Netflix al mes representan más ingresos. Y según la estadística del 2025 de Nielsen, dice que el 12% del tiempo total de visualización en televisión lo tiene YouTube, lo tiene YouTube. Y que Netflix solo tiene el 7.5, o sea, YouTube está mucho más arriba de la cantidad de horas que lo consumen a través de televisión. Entonces Netflix necesita entrar a esa guerra para competir con YouTube. Y digamos, ¿por qué? Esta carrera creo que ya surge ya desde el 2020, porque vemos, fue la pandemia, la gente ya no podía salir y vimos el incremento de uso de pantalla, ya sea de teléfono, de tu computadora o un televisor. Y también, digamos, que la gente cada vez se sentía más sola. Justo estábamos hablando de eso, que estábamos caminando, yendo a comer, y hablamos que la gente ahora come viendo un video podcast o viendo un video, alguien hablando. Porque, digamos, puedes estar al lado de tu coworking, sí, pero tal vez odias a tus compañeros de trabajo. Claro. O no les quieres hablar y prefieres estar escuchando algo o viendo algo en vez de hablarle a tus compañeros, digamos, de trabajo. Entonces la atención cada vez está más en nuestros teléfonos y en la laptop o en cualquier otro, ¿no? Ahora, yo creo que este movimiento en Netflix se traduce en dos cosas que nosotros realmente tenemos que aprovechar. La primera es cómo lo aterrizamos a Latinoamérica. Bueno, se calcula que más de 150 millones, creo que son, de usuarios consumen podcast en Latinoamérica, siendo un mercado de ¿cuántos? 400 millones, más o menos hablando, a nivel continente. Entonces hay un crecimiento brutal en el consumo de podcast en Latinoamérica. Entonces ahí hay una primera oportunidad. Todavía no es tarde empezar tu propio podcast. Todavía tienes chance. De aquí a 5 años tal vez ya esté saturado el mercado y sea más difícil entrar. Pero ahorita tienes la oportunidad, la tecnología, la inteligencia artificial que te ayuda a hacer todo mucho más rápido y poder ejecutar. Este video está grabado con celular, o sea, puedes grabar tu podcast con un celular y el micrófono pequeño, sí. y ya está. Y ahí lo único que queda es la consistencia. Y el segundo tema
también. Pero bueno, esto ya son para los shows más grandes, es cómo dan ese próximo salto en calidad. Porque si vas a estar en Netflix, en teoría debería tener una calidad superior. Pero bueno, eso es hablando de las grandes ligas, ¿no? Nosotros los comunes mortales, creo que con un celular, los 2 micrófonos y un buen tema para conversar, creo que es suficiente. Pero ahí también estamos viendo que, por ejemplo, el podcast cada vez tiene más poder. Como vimos ya, Joe Rogan también hizo un contrato millonario de $200 millones. Ajá. Y algunos están comparando de que Netflix ve el podcast como una oportunidad más barata. Porque, digamos, producir 2 personas hablando, aunque le pongas un escenario gigante, va a ser mucho más barato que hacer una serie. O una película. O una película. Imagínate Bueno. una producción como Merlina. ¿Cuántos millones de dólares habrá a hacer un solo podcast? Exacto. Y ahí estamos viendo también la posición de una marca fuerte, como Joe Rogan. Una sola persona cobrando $200 millones por su podcast. Entonces, imagínate tú, ahorita puedes comenzar solo con tu teléfono y luego ir subiendo categoría y luego ya puedes vender tu podcast tal vez a estas grandes compañías. Exacto. Que esto estamos viendo también en producciones pequeñas de cine también. Bueno, si ya nos metemos a esa parte de cine, donde comienzan pequeño y luego productoras las compran y luego claramente puedes invertir más en equipos y todo eso. Claro. Pero la idea es que si tú ya tienes una comunidad fuerte como lo tenía Joe Rogan, luego puedes conseguir un contrato mejor con estas compañías grandes, ya sea Netflix o Spotify, que son los que hemos visto que están invirtiendo directamente con podcasters. Oye, y hablando de eso, en otro capítulo le vamos a hablar de otro podcast, me acuerdo ahorita, que vino una compañía grande y le dijo, te compro por $400 millones. Y él dijo, no, yo no quiero. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar para otro capítulo. Pero ahorita estamos entrando en la era, y muchos expertos lo dicen, en que normalmente, como lo veamos del 2025 para atrás, una compañía, muchas personas. Ahora estamos entrando a la era, una compañía, solo una persona. Porque con la tecnología y la inteligencia artificial tú puedes tener varios trabajadores contigo las 24 horas. Y eso pasa con los podcasts. Muchas veces Joe Rogan creo que solo son 2. Él y el que siempre está detrás de cámara que le pone las imágenes y todo. Entonces, claro que hay podcasts mucho más elaborados con más gente. Pero ahora tú puedes recontra que crecer siendo una persona, 2. Por ejemplo, nosotros somos 2 personas y es suficiente. Hacemos el trabajo como de 10, pero también gracias a la inteligencia artificial. Entonces es el momento en que tú puedes aprovechar y que es barato, porque mucha gente piensa que publicar tu podcast cuesta y es gratis. Y cuesta $0. $0, es totalmente gratis subir tu contenido a YouTube, subir tu contenido a Spotify. Entonces realmente son las ganas, si es que quieres y te posicionas como una autoridad, la gente tiene más confianza en ti porque te escucha varias horas, dice, él sí sabe, o ella sí sabe, entonces... Y ahí creo que el beneficio de podcast y por qué tal vez posiciona mejor tu marca es que un podcast, digamos, si dura 2 horas y tú ves a alguien hablando 2 horas, vas a tener mayor conexión. Por ejemplo, ahí algunos analistas políticos dijeron que Donald Trump ganó gracias a salir a Joe Rogan. Porque, digamos, el contrincante, bueno, no estamos en ningún lado político en verdad, pero el contrincante no salió en formatos largos. Sí, por ejemplo, vimos ahí, estaba Kamala. No salió en formatos de larga duración, solo salía en entrevistas cortas, que la gente sintió eso como un poco muy programado. En cambio, en un podcast, tú lo escuchas 3 horas y hay un momento donde ya no puedes mentir, Claro. qué es lo que piensas. Ya sea lo que puedes pensar cosas extremas, pero si la gente te vio y sintió esa conexión que se siente más real, ya te siente que te conoce y por eso te posiciona ya como un referente. Yo confío en él, me gusta lo que dice y por eso a veces hemos visto que el podcast en verdad crea una comunidad más leal comparado con las redes sociales.